Ya. Buenos días, profesor. Mi grupo está conformado por Julián Gutiérrez y mi persona, John Medrano Merchán. El tema que nos gustó fue la ley de inducción de Faraday. Yo le voy a dar una breve explicación de qué se trata dicha ley. La ley de inducción eh, electromagnética de Faraday, también conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico Marshall Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y un campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto cabalmente, haría falta realizar el experimento de Faraday, que es una batería aportada corriente a una bobina pequeña. Está creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina. Cuando esta bobina se movía dentro y fuera de uno más, uno más, fuera de una más grande, su campo magnético, que es cambiante en el tiempo por el movimiento, generaba un voltaje en la bobina grande que podía medirse con un galvanómetro. De este experimento y la formulación de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica, que fueron claves para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. Continúa, compañero. Bueno, como estaba diciendo el compañero, la ley de Faraday eh, es una ley que tiene una infinidad de aplicaciones. Esto se debe prácticamente a que toda la tecnología se basa en ella, como son los generadores, motores eléctricos, ¿ya? Y más que todo, la ley de Faraday es como un voltaje inducido a un circuito cerrado es directamente proporcional a la velocidad con que cambia el flujo magnético. Es decir, esa fuerza electromagnética inducida en cualquier circuito cerrado es igual a la velocidad negativa del tiempo de flujo magnético encerrado en ese circuito. Si nos vamos a la vida cotidiana, tenemos lo que son las cocinas de inducción, que son, como lo dice uno acá, estufas. Esas estufas vienen internamente con unos espirales de cobre enrollados, ya vienen con ese sistema que es el de la ley de Faraday, que eh, tiene que tener contacto con una superficie que esté magnetizada. O sea, esa olla que tenemos en la casa de aluminio, el caldero de aluminio, si uno lo coloca en una cocina de esas de inducción, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que tener una superficie que esté magnetizada. ¿Cómo sabemos si tenemos eso? Simplemente con un imán vamos a la cocina y revisamos las ollas, los sartenes, los calderos que no tengamos, y si el imán se le pega a la olla, si funciona con ese tipo de cocina de inducción. Eh, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, en una de esas ollas que sí tengamos y si sea esté magnetizada, cortada a la mitad, y colocamos en esa mitad que está cortada, colocamos, por decir algo, chocolate, y al lado de la misma estufa al ladito colocamos la otra tableta de chocolate, vemos que la que está en la olla magnetizada partida por la mitad sí se funde, mientras que la otra no. ¿Por qué? Porque si no hay una superficie magnetizada sobre el espiral creando el campo, no va a funcionar la estufa. Otra, otra, Otro ejemplo cotidiano que tenemos con esa ley sería los motores eléctricos. Los motores eléctricos también tienen esa particularidad, que cuando se le induce el campo magnético, ellos producen la electricidad. ¿Dónde vemos eso? En las motos eléctricas que estamos viendo ahora últimamente. También tenemos los hornos de inducción.
son parecidos a los que utilizan para lo que es calentar el pollo, no el horno microondas, sino el otro horno que es como con unas bandejitas que se utiliza para calentar el pollo, los panes, esas cuestiones así. Este, otra, otra de las aplicaciones que tenemos son los generadores, transformadores, el motor de corriente continua. Todo eso se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba en los extremos de un imán generando una corriente continua. Otro ejemplo claro y preciso que tenemos día a día es, por ejemplo, nosotros utilizamos el computador. El disco duro del computador, el anterior, o sea, que es magnético, porque ahorita mismo tenemos el que es sólido. El disco magnético utiliza eso. Tiene unas pistas y en el lector del disco está como el imán, y el disco en sí tiene las pistas que sería la parte electromagnética. Ahí tenemos ese ejemplo que es de día a día. Y como lo dije al principio, todo, prácticamente todo, eh, lo que tiene que ver con la tecnología está basándose ahora mismo en la ley de Faraday, los generadores, los motores eléctricos y todas esas cuestiones. Bueno, compañeros, profesor, hasta aquí llegó nuestra intervención, espero que les haya gustado. ¿Tiene algo más que decir, compañero John? Nada que agregar. Ok.